les estaba mencionando, gracias, es un placer que nos estén acompañando porque además este es el cierre por parte de la OES del mes de la atención humanizada centrada en la persona y quisimos eh, empezar con este tema que son qué elementos consideramos nosotros en nuestra experiencia ya de más de 15 años trabajando en la atención centrada en la persona. Sofi, cerraste el audio. Ya, gracias, Pili. Sí. ¿Qué, qué elementos serían claves para pasar de la teoría a la práctica? ¿Sí? Y nosotros hemos creado este webinar con Janet y con Pili precisamente para contarles esto. Estamos, como ustedes saben, nos conocen, somos las personas responsables de la línea de atención humanizada centrada en la persona, junto con Ángela, que nos acompaña y está aquí backstage, y es la creadora de todos estos espacios y de las piezas promocionales, Ángela, nuestra comunicadora, y de Karen Kuzba, que también la conocen, la ingeniera que nos apoya en toda la parte logística, responsables de la línea de atención humanizada centrada en la persona, que venimos desde la OES, desde que se creó, trabaja en esta línea y reforzándola cada vez más y aprendiendo mucho, no solamente de la teoría, sino también de lo que ustedes hacen e implementan en sus instituciones. Estos son los 6 elementos claves que queremos contarles, porque además nos sentamos en algún momento a discutir entre todas cuáles considerábamos que son esos 6 puntos que sí o sí ustedes tienen que fortalecer en sus instituciones para hacer de atención humanizada centrada en la persona una realidad, para hacer una atención muchísimo más humana, para que toda la cultura cambie en las organizaciones, porque esto se trata de transformar culturas, y llegamos al consenso de que son estas 6 no las únicas, porque detrás de esas vienen muchas más, pero sí las claves para iniciar con esta implementación. Liderazgo, comunicación, cultura empática, y como ustedes ven, todas, y vamos a mirarlo en este webinar, todas están muy engranadas, cuidando al trabajador de la salud, por supuesto, coproduciendo con el paciente y la familia, y algo de lo cual nosotros nos sentimos muy orgullosos y fortalecemos todos los días la mejora continua. Vamos a escuchar. Perdón, porque yo no, no compartí con todo el tiempo pendiente, compartí con esto y al compartir no lo hice. No compartí con sonido. Bueno, ahora sí. Me disculpan, por favor. La atención humanizada centrada en las personas es un concepto que ha ido evolucionando. En un principio se habló de atención centrada en el cliente, después centrada en el usuario, posteriormente de una atención centrada en el paciente y últimamente se incorporó a todo el personal, familia, cuidador y personal de salud. Es por ello que ahora se refiere a la atención humanizada centrada en la persona. La Organización para la Excelencia de la Salud, entendiendo lo anterior, habla de la atención humanizada centrada en la persona. Un concepto que busca empoderar, mediante la creación de agencia, a los pacientes para que participen de manera activa en su propio cuidado, tomen decisiones informadas y gestionen su salud de manera más eficiente. La AHCP también promueve un cambio cultural en los sistemas de atención en salud, donde la colaboración, el respeto mutuo, la dignidad, la empatía y la compasión son un proceso compartido en el que la persona es vista en sus múltiples facetas. Se basa en la idea de que las personas son sujetos activos en su propia atención, y no simples objetos de tratamiento. En la AHCP se reconoce que los pacientes, familias y colaboradores son ante todo personas, seres humanos, por lo que no deberían ser definidos por su enfermedad, características, creencias o condiciones propias. Un sistema de salud centrado en las personas es aquel que respeta preferencias, deseos y trabaja en la gestión individual, personalizada de su propia salud y atención. Reconoce que la experiencia de la persona también tiene en cuenta a sus familiares, cuidadores y proveedores. Una forma de generar valor en salud es trabajando con enfoque de AHCP. Las organizaciones logran resultados deseados. 1. Una mejor experiencia general con el sistema de salud. 2. Una mayor satisfacción con la calidad de la atención.
3. Una mayor probabilidad de mejores resultados de salud. 4. En pocas palabras, una experiencia única. Algunos de los beneficios de trabajar con este enfoque son: para el paciente. 1. Mejora la calidad de vida y la satisfacción con la atención. 2. Aumenta la autonomía y el control sobre la propia salud. 3. Reduce el estrés y la ansiedad. Para la familia y cuidador. 1. Mejora la comunicación y la comprensión de la situación. 2. Proporciona apoyo y recursos. Para el personal de salud. 1. Aumenta la satisfacción laboral. 2. Mejora la calidad de la atención. 3. Reduce la carga de trabajo. Todas las personas que están alrededor de un paciente deben trabajar en colaboración, en equipo, para brindar una atención que responda a las capacidades, necesidades, preferencias y objetivos individuales de cada persona. Para lograr un real enfoque de atención centrado en la persona, se debe promover la participación, el compromiso y la activación del paciente y de su familia. Un paciente activo cuenta con las habilidades necesarias, con el conocimiento suficiente y con la motivación requerida para participar como miembros eficaces del equipo de atención y lograr de manera conjunta los resultados esperados. Al final se tiene pacientes y cuidadores comprometidos y activos con experiencias únicas, inolvidables durante todo el proceso de la atención, en donde todos salen beneficiados. Este era el video que queríamos mostrarles, porque como les digo, el, el tema es que cuáles son los elementos que les permiten crear esto que está diciendo el video. Y para su información y los que quieran profundizar, este video lo encuentran en nuestra página, en la parte de atención humanizada centrada en la persona. Es un video que nos encanta porque les ayuda a ustedes a promover el tema, a enviárselo a sus equipos de trabajo para que entiendan en todo lo que se puede trabajar en atención humanizada centrada en la persona. Entonces, vamos a empezar hablando de liderazgo. Y como les decía, este es uno de los temas que elegimos para este conversatorio, pero realmente es un tema central. Y aquí me refiero a Susan Frampton, que ella fue presidente de Plaintree mucho tiempo, mucho tiempo. Y es una persona que tiene un carisma increíble, su manera de hablar y su forma de entender la atención centrada en la persona, que realmente para mí me inspiró y fue un líder que reconocería siempre como aquella persona que impulsa a las personas para ser mejores personas y para querer trabajar por los pacientes y sus familias. Y ya decía, el liderazgo impulsa la cultura y la cultura impulsa el éxito. Una cultura centrada en la persona puede ser la fuerza de unión que realmente pueda transformar desde dentro la experiencia de las personas, tanto de pacientes, de colaboradores y de y de las comunidades. Y este es el marco de liderazgo que quiero hablarle muy, muy corto, porque si ustedes ven, para el tema del liderazgo es fundamental para todo el tema de transformar una cultura y por eso empezamos por él, porque fortaleciendo el liderazgo en las instituciones vamos a lograr realmente tener aquel impacto y resultados que se requieran. Y simplemente esta gráfica lo que quiere decir es el liderazgo de uno mismo es poder que tiene que ver conmigo, ¿cierto? Conmigo mismo y con la coherencia interna que tengo yo con mis valores y con la externa, cómo yo puedo actuar como modelo. Pero para eso hay una palabra que me define, que es la coherencia. El liderazgo de equipos es el liderazgo con otros, como lidero yo a los equipos para que podamos dejar una huella, para que esa huella sea la que yo espero que dejar en nuestros equipos de trabajo y poder inspirar a través de la visión compartida, desafiando lo que creemos, pero además estimulando a los demás a hacerlo. Entonces, este es otro tipo de liderazgo. Pero el tercero, que también es muy potente, es el liderazgo de la organización, que es el que promueve el clima de satisfacción y compromiso entre todos, contagiando, ¿cierto? A través de una estrategia con estos planes de acción, con esta gestión de recursos y alineando procesos, políticas y procedimientos. Fíjense lo poderoso que es poder trabajar con liderazgo y si tenemos en cuenta estos tres tipos de líder,
vamos a mirar que trabajando en esto podemos fortalecer liderazgo a todo nivel de la organización porque reconocemos que líderes no son solamente los gerentes, no son solamente los directores de servicios, sino cualquiera de nosotros puede llegar a ser líder si pensamos en ese liderazgo de uno mismo. La atención central de la persona está en todo lo que hacemos. Y entonces cuando yo hablaba de liderazgo de la organización, me refería precisamente a esas políticas, a esa visión, ese propósito que tenemos en todo lo que hacemos, a conectar esa estrategia de valor organizacional con la atención humanizada. Pero es que nosotros tenemos también que tener en cuenta que las personas que están aquí trabajando con nosotros tienen que necesariamente estar conectados con todo lo que es la capacidad institucional, con las culturas, ¿sí? Con esa experiencia del paciente. Y debemos seguir fortaleciendo el liderazgo como un primer elemento en todo lo que hacemos. No olvídenlo, porque si no, vamos a empezar a tener problemas con entregar una cultura de atención humanizada centrada en la persona. Y muy corto, les quiero comentar también acerca de la verdadera cultura de propiedad, porque es que esta cultura es aquella en la que realmente comprometemos a los empleados. Y Oliver Wyman nos decía en esta que es poder hacer que sea una, un querer hacer más por los valores institucionales que por las mismas reglas. Inclusive, y aquí lo decía él, cuando nadie está mirando, porque muchas veces nosotros lo que hacemos es hacer que las personas adopten la institución como si fueran los dueños, como si fueran ellos mismos y comprometerlos de tal manera que puedan em, defender, que puedan participar como si la empresa fueran de ellas, porque la mayoría de los trabajadores están condicionados a verse a sí mismos como unidimensionales en relación con lo que hacen, con la profesión que tienen, con el puesto que tienen, ya sea abogado, cirujano cardiovascular, enfermera de unidad de cuidado intensivo, auxiliar de enfermería de urgencias. Cada uno puede tener una posibilidad si entra en esta cultura de propiedad, porque lo que quisiéramos es que todos compartamos las mismas creencias, las mismas habilidades y lograr que sean exitosos cada uno en lo que hacen para que al final esto redunde en la satisfacción y en el beneficio de la empresa. Entonces se debe trabajar en cómo movilizar ese intelecto y ese ingenio para obtener esta ventaja. Y es la cultura de propiedad. Entonces también los invitamos a que hagan estrategias para que las personas se sientan dueñas de la empresa, dueñas del hospital, que quieran ellos sacar adelante esas instituciones, porque eso es al final lo que generan los grandes líderes. Los grandes líderes, como lo dice aquí esta diapositiva, no son tales por su poder, sino por la habilidad que tienen para hacer que los demás los sigan, para que los demás entiendan qué es lo que debería hacer y empoderar a otros en sus trabajos, según John Maxwell. El papel como líderes, entonces, para ir terminando este tema, es estar presente, dar el ejemplo, reforzar el mensaje y celebrar cualquier avance. Comunicar la visión todo el tiempo, que no nos perdamos hacia dónde vamos, qué es lo que queremos obtener. Siempre estarlo reforzando y lograr pequeñas metas, porque con pequeñas metas vamos a lograr al final muy, muy buenos resultados. Hablar desde el corazón, ustedes ya lo saben, escuchar a los pacientes, a sus familias, a los colaboradores, involucrándolos también en todas las tomas de decisiones, involucrándolos en el codiseño y la coproducción institucional, guardar y narrar historias. Es que escuchar testimonios es poderosísimo, cada vez los usamos más, pero ustedes no saben el poder que tiene el narrar las historias de las personas y eso lo puede hacer el papel como líderes. Y escuchar a los colaboradores súper importante. Tenemos todas estas estrategias de alegría en el trabajo, ¿sí? Tenemos las estrategias de cómo fortalecer grupos focales con colaboradores para que ellos puedan ser escuchados y también ser partícipes codiseñando y coproduciendo con las grandes jefes. Fomentar y apoyar la participación de todo el personal en las iniciativas. Y el segundo gran elemento que les queríamos recordar es la comunicación en atención humanizada centrada en la persona. Clave, ¿cierto? Y creo que también, ya les digo, nosotros nos sentamos a mirar cuáles eran los 6 elementos y entendemos que liderazgo, primero, comunicación, en el segundo, y no que sea el orden estricto de importancia,
sino que todos son grandes elementos que les pueden a ustedes realmente apoyar en la transformación de la cultura. Simplemente, la comunicación es súper importante, pero es una comunicación efectiva, en donde realmente se entiende el contexto y la situación de cada persona, de cada familia, en donde realmente podamos hacer eso que en las facultades nos enseñaban, nos insistían tanto, de la comunicación profesional paciente, paciente, familia. Esta es importantísima y en donde todos los interlocutores buscan la comprensión uno del otro a través de esa elaboración de un mensaje claro, preciso y breve. Suena sencillo, pero quienes estamos metidos en este tema reconocemos que no lo es tanto. ¿Cómo podemos conseguirlo? Escuchando lo que se quiere decir la totalidad. Sí, saber escuchar tampoco es fácil. Alguna vez decía alguien, es mejor, somos más buenos hablando que escuchando, pero a la misma nosotros tenemos dos oídos, o sea que debería ser el doble de importante escuchar que hablar. Que comprenda la información y se pueda rectificar. Importante también en los pacientes y sobre todo, y me ha gustado muchísimo, comprender los propósitos, los para qué, las razones por las cuales estoy dando esa información. Y seguramente si hacemos énfasis en este tema, podemos lograr una mejor comunicación. Por supuesto, comunicación con la familia, que a veces se nos olvida y a veces nos enfocamos tanto en el paciente, en su dolor, en su diagnóstico, en su patología, en el tratamiento, que olvidamos hablar con los pacientes, informarle acerca de los avances, de las actividades, de los tratamientos, de las políticas de visitas, que es tan importante para la recuperación de un paciente, de involucrarlos en las conversaciones de toma de decisiones y en todo lo que es la logística. Entonces también no olviden el tema de comunicación, no solamente es con los pacientes, con los colaboradores, sino también con las familias. Y termino con esta frase que es también de Health Literacy. Lo importante no es cómo el paciente hace para entender lo que queremos decir. Lo importante es cómo hacemos para entender la forma en que el paciente entiende. Porque hay muchos niveles de entendimiento, porque todos los pacientes entendemos de manera diferente, y porque la misma información, si la damos de la misma manera, no vamos a lograr que todos la entiendan de igual forma. Hay que entender cómo el paciente hace para entender y así nosotros nos vamos a comunicar mucho mejor. Y eso tiene que ver con la health literacy, que quizás en otra oportunidad podamos ampliar este concepto. Pili, te dejo a ti con cultura de empatía. Gracias, Sofi. Ay, se fue. Lo vas a seguir compartiendo? ¿Quieres que te lo siga compartiendo? Sí, 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 por Listo. favor. Bueno, muchas gracias. Mientras tanto, entonces, bueno, un gran saludo para todos. Nos alegra mucho tenerlos acá. Como decía Sofi, rescatamos estos 6 elementos para traer a este espacio y poderlos compartir con ustedes y que tengamos esos puntos muy, muy claves para continuar todo este trabajo en HCP, en las instituciones y también en todo lo que estamos trabajando actualmente, cada uno de los que estamos acá. Siguiente, Sofi. Entonces, vamos a hablar acá a grosso modo, bueno, empatía, que viene del alemán Einfühlung, del griego empathy, que es estar en los sentimientos del otro. Y acá es importante entonces que rescatemos cuál es la diferencia que tenemos entre empatía y simpatía. La empatía, pues como lo hemos venido hablando ahora, es un término muy usado, muy utilizado, está muy de moda, ¿cierto? Pero es importante que sepamos que es esa capacidad de ponerse en el lugar de otro que nos lleva más allá de estar en sus zapatos, como se dice muchísimo y comúnmente, comprendiendo los sentimientos, los pensamientos, esas experiencias realmente desde su perspectiva, que podamos estar entendiendo y comprendiendo lo que esa persona está viviendo desde su punto de vista. Entonces, no es solo que podamos entender lo que el otro siente, sino que podamos acompañarlo de una forma respetuosa, sensible, brindando un apoyo que es clave durante, pues, el proceso que cada uno esté pasando. Y la simpatía, por otro lado, como lo vemos, como lo estábamos viendo, es sentir ese afecto, esa preocupación por algo, por alguien, pero desde fuera de su experiencia, sin llegar a vivir esas emociones que realmente me van a meter en ese sentimiento de afinidad hacia la otra persona. Por eso es importante que tengamos en cuenta esa diferencia entre los dos. Y les doy un ejemplo rápido. Por ejemplo, la empatía es entiendo cómo podemos expresarlo. Entiendo tu tristeza porque yo también he pasado por algo similar y lo comprendo. Entonces, acompaño a la persona, entiendo lo que está pasando porque a mí también me ha sucedido y ahí sí me puedo poner en los zapatos de él. En cambio, la simpatía
empatía, un ejemplo rápido es, siento mucho pues que estés triste, sé por lo que entiendo por lo que estás pasando, te acompaño y espero que te sientas mejor pronto. Pero tal vez no lo digo sin haber pasado por esa situación. Por eso no lo siento como en la empatía, que sí realmente es un sentimiento que ya he vivido, sino algo que en ese momento simplemente estoy acompañando. Y acá, con esta diapositiva, lo que les queremos dar a conocer es que en el momento en que estamos trabajando la empatía, lo que queremos es conectarnos con las emociones y con los sentimientos del otro, como les decía, para ponernos en ese lugar, para comprender, para sentir lo que están viviendo y para que allí exista una conexión más profunda y una comprensión emocional que nos va a ayudar a actuar en consecuencia con el acto que se está presentando. Listo, Sofía. Entonces, dentro de la empatía hay tres elementos que debemos reconocer que son claves y el primero es reconocer, comunicar y el segundo es comunicar y el tercero es apoyar. Entonces, dentro de reconocer, ¿qué significa? Que podamos identificar y comprender los sentimientos, las necesidades, las perspectivas del otro sin juzgarlas. Y este es un primer paso muy importante para que podamos conectar de una manera más genuina con la otra persona. Allí que se necesita que haya un espacio de observación, de escucha y que se pueda validar realmente lo que el otro siente, porque si no, pues no vamos a poder ser empáticos. Y dentro de esto también entonces la comunicación es muy importante. ¿Qué significa? Que podamos expresarnos de una manera respetuosa, que sea una manera comprensiva, que sea muy sensible hacia lo que el otro está sintiendo. Entonces no se trata acá solo de hablar y hablar y hablar, sino de poder escuchar activamente, tener un tono amable, poder responder de una forma que la otra persona pues esté esperando para sentirse comprendida, valorada y escuchada. Y la parte del apoyo acá, entonces, lo que nos podremos recomendar es que se tenga esa capacidad dentro de todo el proceso empático, esa capacidad de acompañar y de brindar ayuda a una persona desde una comprensión mucho más fuerte y más respetuosa por lo que él está sintiendo. No solo se trata de escuchar y dar algunas soluciones, sino realmente se trata de estar presente, de escuchar y de responder de una forma que haga sentir al otro que sí está siendo escuchado, comprendido y respaldado. Por eso tenemos acá que la empatía es comunicar ese mensaje increíblemente sanador de no estás solo. Lo dijo Brent Brown. Listo, Sofi. Siguiente. Y acá entonces, si le podemos dar otro clic, Sofi, muy bien, gracias. Tenemos entonces algunos beneficios que son muy útiles para que ustedes puedan conocer en cuanto a la empatía para pacientes y familias. Y ahorita vamos a ver los de colaboradores. Entonces, dentro de todo el proceso de atención central en la persona, es importante que haya una gran empatía, que genere confianza, que genere unos muy buenos resultados de calidad en toda la experiencia positiva que pueda ser dada al paciente y a la familia. Esto nos va a ayudar también entonces a reducir esa ansiedad, ese miedo, a que haya una mejor y mayor cooperación en todo el proceso de los tratamientos, porque con la confianza pues se va a generar este vínculo de empatía que nos va a permitir tener mejores y muy buenos resultados. También este proceso y esta empatía que se puede desarrollar con los pacientes y las familias nos va a fomentar un mayor compromiso dentro de todos los procesos que se estén llevando a cabo. Van a ser procesos mucho más honestos y también va a ser un espacio en donde vamos a poder tener una mejor comunicación de cara a lo que se esté viviendo en cada situación, en donde van a poder tener unos espacios para preguntas, para estar más conectados, para responder y preguntar con toda sinceridad y brindar ese apoyo que en ese momento tanto pacientes como familias puedan estar necesitando. Acá también es importante que a través de todo este proceso empático se va a mejorar la escucha, lo que nos va a llevar a tener una mejor comprensión por parte de pacientes y familias y esto finalmente va a ayudar muchísimo en todos los procesos terapéuticos y va a mejorar esa adherencia a los planes que se han formulado para cada uno de los pacientes. También hay unos beneficios al trabajar con empatía
para los equipos de salud y para los colaboradores de las instituciones. Entonces acá, estos procesos empáticos nos ayudan también a tener unas mejoras en la atención de salud que se van a brindar con mayor calidad, vamos a poder brindar unas experiencias más positivas por parte del personal y esto va a aumentar la colaboración entre los equipos. Vamos a tener equipos que están más fuertes, más alineados, más cohesionados, son equipos más confiables, van a promover también que haya una mejor relación entre ellos y como les venía diciendo, esto, la comunicación se va a fortalecer de parte y parte entre los equipos y entre las familias y los pacientes. Entonces, esos son unos espacios de escucha, que son mucho más abiertos, donde va a haber muchísimo más como una comunicación efectiva y se va a promover una cultura de seguridad respetando también pues la cultura de pertenencia de cada uno de los actores en este espacio. Y acá entonces una frase para que la podamos recordar, tengamos muy en cuenta, el respeto y la compasión no se trata de cómo te sientes por alguien, sino más bien de cómo haces sentir a los demás. Por eso la invitación para todos ustedes, para que podamos seguir trabajando en esta cultura de empatía en cada uno de los espacios en los que cada uno nos desarrollamos y también en todos los espacios de las instituciones en donde podemos fomentar esta gran cultura. Continuamos entonces con este punto importante que también lo resaltamos y es cuidando al colaborador. Siguiente, Sofi. Entonces, es muy importante que tengamos en cuenta el cuidado que se brinda al profesional, porque sabemos que una atención centrada en la persona no se va a poder sostener si quienes la brindan, pues están emocionalmente agotados o invisibilizados o están desbordados. Acá es muy importante que se promueva una cultura organizacional que valore, que escuche, que apoye emocionalmente a los equipos de salud para que se puedan promover y continuar con todas las prácticas de forma que se puedan sostener esas prácticas éticas, empáticas y que sean emocionalmente sostenibles. Realmente si no se puede cuidar bien, al que cuida, pues no se puede dar más para poder cuidar a los demás. Entonces, ese es clave, es un punto clave que debemos trabajar entre todos para que se pueda abordar totalmente también al cuidado del colaborador. Es importante entonces que dentro de los equipos de atención se tenga en cuenta que somos personas al cuidado de otras personas. Por eso dentro de la ACP es un punto tan importante. Es muy importante y es necesario que los ambientes laborales en donde nos desarrollamos sean unos ambientes laborales sanos, que nos permitan desarrollarnos, que nos permitan crecer, que nos permitan tener unas prácticas emocionales y una promoción del autocuidado que permita fomentar diferentes prácticas para el bienestar emocional de los colaboradores. También entonces es importante que dentro de todo este cuidado al colaborador hay varios puntos que se deben chequear en cada una de las instituciones, como por ejemplo la escucha activa, el apoyo emocional, debe fomentarse todo este cuidado físico al colaborador, debe fomentarse este apoyo emocional, todo lo que haya en cuanto a prácticas que ayuden a reconocer que deben haber unos espacios para que el colaborador pueda tener unas prácticas de cuidado emocional, relacional. También es importante que las instituciones promuevan el respeto, la escucha, la participación de los equipos, que hayan unas políticas que puedan favorecer ese equilibrio entre la vida personal y laboral, que seguramente van a reconocer ese valor realmente del trabajo emocional en cada uno de nosotros. Es importante que también haya unos espacios en donde se reconozca a los profesionales de la salud. También es importante que podamos promover unos ambientes que sean laborales, que sean seguros, que sean saludables, que se puedan garantizar unas condiciones dignas, un descanso adecuado, una protección frente al estrés, hacia la sobrecarga laboral. También es importante que haya unos espacios de reconocimiento, de motivación, de todo este sentido que tiene el reconocer el esfuerzo, la empatía, la
la vocación de cada una de las personas que nos acompañan en las instituciones, que hayan unos espacios en donde se pueda revisar todo este apoyo psicosocial, emocional, para reconocer pues las experiencias que de pronto a veces son difíciles, que se enfrentan cada uno de los profesionales de la salud, y que todo esto pues nos ayude a mejorar el manejo del estrés, que haya una mejor comunicación, que haya una mejor empatía, que se pueda fomentar también un espacio de diálogo entre todos los colegas y líderes, sin que haya pues alguna temor a tener alguna represalia, para poder expresar abiertamente cuáles esas necesidades, ideas o dificultades que de pronto se puedan estar presentando, porque es importante también escucharlo en cada uno de estos espacios, para asimismo fortalecer pues todas las prácticas en donde se puede apoyar este cuidado al colaborador. Siguiente, Sophie. Y terminamos acá esta parte del cuidado a los equipos de salud con esta frase que dice: cuidando al equipo de salud se siente cuidado, valorado, cuando, perdón, cuando el equipo de salud se siente cuidado, valorado y emocionalmente sostenido, puede brindar una atención más empática, ética y transformadora dentro de todos estos procesos. Entonces, esa es la gran invitación que tenemos para que valoremos, cuidemos, apoyemos, entendamos, escuchemos a nuestros equipos de salud, porque siempre esas necesidades, siempre sus necesidades van a ser básicas, deben ser entendidas, deben ser valoradas para poder trabajar en conjunto, y siempre también cuando tengamos un muy buen liderazgo, estos procesos seguramente van a salir pues muy exitosos, y vamos a tener unos equipos de salud que van a responder muchísimo mejor ante las necesidades de la institución y ante las necesidades de las familias y de los pacientes, logrando así pues una atención centrada en la persona que va a ser muy exitosa en cada una de las instituciones. Gracias, Pili. Y entonces, resumiendo lo que Pili está mencionando ahora, llevamos esos cuatro elementos para los que los llegaron al final. Hablamos de liderazgo, hablamos de comunicación, hablamos de colaboración, de compromiso de paciente y familia, ¿sí? Y terminamos entonces con todo lo que estaba hablando Pili de cómo comprometer e involucrar a los colaboradores del trabajo. Elementos claves para nosotros poder terminar, para poder continuar y transmitir lo que nosotros necesitamos, que es una cultura de atención empática, compasiva, centrada en las personas. Entonces, eh, siguiendo entonces con la siguiente, ¿me confirma si Janet está? Sí, ya llegué. La, Bueno, dale. yo voy a hablar, ya hemos visto una cantidad de elementos que son súper importantes en todos estos procesos de cómo lograr estas herramientas y cómo lograr que haya un verdadero balance y una verdadera aplicación del todo el modelo de atención centrada en la persona, y se hace súper importante pensar y trabajar en la coproducción. La coproducción es básica porque tiene que ver con todo lo que es el trabajo que hacemos con nuestros pacientes, con nuestros colaboradores, con las familias, incluso con la comunidad. Nosotros no podemos hablar de atención humanizada centrada a la persona si la persona no está en el centro, si nosotros no estamos trabajando con la persona y si nosotros no entendemos qué es lo que la persona quiere. Esto está muy relacionado y nosotros siempre lo decimos desde este post o este meme, que es: no confundas tu búsqueda en Google con mis 6 años de facultad y mis 4 años de residencia. Muy común este tipo de comentarios dentro de los equipos médicos, pero también es: no confundas tu hora de lectura sobre mi condición con 20 años, con mis 20 años viviendo con ella. Entonces, no es cuál de los dos tiene mayor priorización o cuál es más importante, sino realmente llegar a esos acuerdos y a esos entendimientos de qué es lo que cada uno necesita desde la posición, pero llegar a esa concertación. Sofi, siguiente. ¿Y cómo podemos hacer esa coproducción? Empezando a entender que no es hacer para, sino hacer con. Empezar a decir: tenemos que trabajar para arreglar la sala de espera de los pacientes, sino empezar a trabajar con esos pacientes para mejorar sus espacios, para mejorar sus salas de espera, entendiendo además que los pacientes ya no son solo receptores pasivos, no están simplemente allí,
como esperando a que nosotros les digamos qué hacer. De ahí viene incluso el término de que sí tenemos que empezar a pensar si vale la pena seguir llamando a, a las personas que acuden a nuestras organizaciones solamente pacientes que tienen una tipología muy pasiva, sino realmente que ellos son socios activos. Ellos pueden darnos ideas, ellos saben, ellos tienen un conocimiento y no tenemos que tenerle miedo a ellos. Y siempre desde escuchar y comprender las prioridades, los valores y las expectativas del paciente. ¿Qué necesita y qué quiere? Siguiente. Y este testimonio del familiar, que es un testimonio, ahí sí como mujer, casos de la vida real, es un testimonio que nos llega para entender además que cuando nosotros no logramos esa coproducción, cuando además no hablamos en tiempos oportunos, cuando no incluimos a la familia en la comunicación, porque esto no es solo coproducir con el paciente, sino coproducir también con la familia, quien es un actor fundamental para el paciente, cometemos errores, hacemos mal, hacemos que los pacientes y sus familias tengan malas experiencias. Y nos dice acá, no es molestia, es incertidumbre, porque muchas veces para nosotros todo es mal genio, es complicado, es un paciente difícil, es un familiar peleón. No, estamos llenos de miedos, de incertidumbres, de formas de no entender qué pasa y terminamos siendo de pronto mucho más agresivos. Y es porque estoy recién llegando. No nos pudimos acomodar en la habitación que me habían indicado antes de viajar porque la niña se puso mal. La tienen en UCI y es mucho mejor para ella estar aquí. Me dicen que me van a reservar un hotel, pero yo no puedo dejar a la niña sola. Yo soy su única acompañante, el papá no está acá. Pero también yo necesito comer. Va a ser mediodía, no he podido comer porque solo tengo dólares. Dólares no me aceptan aquí. La oficina internacional está cerrada y me dicen que me tengo que esperar hasta mañana. ¿Y cómo espero hasta mañana para comer, para bañarme, para todo y no puedo salir? Estoy tratando de comunicarme con alguien que me explique qué hago y me dé indicaciones. Estoy asustada, perdida. Llegué, nadie me dice nada, que mañana me explicaba. Entonces, cuando nosotros desarrollamos nuestros procesos y nuestras ideas de servicio desde nuestro punto de vista, se nos olvida esto. Entonces decimos, la oficina internacional funciona de lunes a viernes. ¿Y qué pasa con el paciente que llega el sábado y el domingo? No, no estoy hablando en particular de esto, sino de forma de ejemplo. ¿Qué pasa si en cirugía entra solo el paciente y el familiar se le da opción de información de 4 a 5? Y si la persona puede llegar hasta las 7 de la noche, se quedó sin información, no supo cómo le fue a su paciente. Y en general, cuando nosotros hacemos las cosas pensando solo en nuestros procesos, en nuestras necesidades, y no las de pacientes y familias, pasa esto. Tengo incertidumbre, estoy asustada, estoy perdida. Y esto termina generalmente en una queja, en no me gustó el servicio, me trataron mal, no me escucharon. Siguiente. Porque tenemos que empezar a trabajar y crear los procesos pensando en las preferencias del paciente. No como este ejemplo donde hacemos las cosas pensando en lo que me gusta a mí, papá y mamá les parece divino porque ellos ven las cabecitas, pero el bebé, ¿qué es lo que ve? Entonces, de alguna manera, eso es lo que nosotros hacemos. Estamos, producimos y pensamos en nuestros servicios con nuestras necesidades y no con las del paciente. Siguiente. Y es importantísimo entender que los pacientes y las familias son esenciales para hacer un cambio en la atención médica y más si es un cambio de atención humanizada centrada en la persona. Si lo hacemos sin pacientes y familias, es muy poco lo que vamos a lograr. Siguiente. ¿Qué podemos hacer? Laboratorios de co-creación. Es una manera de empezar a trabajar con design thinking, con lluvias de ideas, llamar a pacientes, llamar a familias, mostrarles cuáles son las brechas identificadas por ellas, por encuestas o por nosotros y empezar a trabajar con ellos. De igual manera, el laboratorio viviente es otra en forma de enfoque, de investigación e innovación que nos ayuda a empezar a trabajar y hacer ejemplos vivos durante procesos donde ellos no sé, haciendo un recorrido con nosotros, puedan decir qué cosas podemos hacer y qué cosas podemos hacer mejor. Siguiente. Y siempre pensando que las actividades deben surgir desde abajo
y no imponerse desde arriba. Tenemos que co-crear con las personas a las que les vamos a dar los servicios. Con Design Thinking pueden hacer journey maps, grupos focales, equipos de co-creación, laboratorios de co-creación, abrirse a métodos más cualitativos que nos ayuden a hacer consejos asesores de pacientes o comités de codiseño que nos ayuden a trabajar todo el tiempo con pacientes y familias y también con nuestros colaboradores, porque esto no solo nos pasa con pacientes sin familias, también diseñamos procesos, diseñamos espacios sin preguntarle a los colaboradores y no tenemos buenos resultados. Siguiente. ¿Y qué podemos hacer para que todos estos elementos de los que hemos hablado, co-creación, mejora con participación de familia y paciente, comunicación, cuidar al colaborador, realmente lo hagamos bien y lo logremos de alguna manera llevar al otro nivel es por medio de la mejora continua? Porque cuando nosotros creemos que la humanización es un proyecto más, es un espacio, es tener una cantidad de cosas súper bonitas, que no estoy diciendo que no lo sean, pero no hay una real transformación cultural como la campana de la vida, como llevar a los niñitos en carritos de juguete. Esos son ideas muy lindas, pero son ideas que realmente no impactan ni transforman. Por eso es importante que todos los planes que nosotros hagamos realmente los enfoquemos desde la mejora continua. ¿Qué brechas tenemos? ¿Qué oportunidades de mejora? ¿Cómo podemos hacer esto? ¿Cómo podemos transformar no solo documentos, sino personas en torno a que la humanización realmente se vuelva una cultura? Y con este ejemplo, de alguna manera, podemos llegar a entender todo lo que hemos hablado en el transcurso de este webinar, donde decimos, Carlos llega al servicio de urgencias acompañando a su esposa que ha sufrido un infarto. Mientras los médicos actúan rápido, nadie le explica qué está pasando. Pasa una hora solo, en silencio, viendo pasar a personal que no lo mira. A pesar de un excelente resultado clínico, su percepción es que el hospital fue frío y deshumanizado. Meses después cambia de aseguradora. Y miren que acá nos dice, a pesar de un excelente resultado clínico, a su familiar le fue perfecto. No se complicó, salió bien de salas, seguramente el infarto le dejó muy pocas secuelas, pero la experiencia que tuvo él en el hospital no fue la adecuada. No se sintió tratado como persona. Siguiente. Para lo cual, en el mundo ideal, uno diría, lo que no se mide no se gestiona. Entonces, cuando nosotros empezamos a medir más allá de PQRs que nos llegan y que nos respondemos, sí, señor Carlos, lo sentimos, la próxima vez evitaremos que esto suceda, empezamos a entender que no somos además no solo casos individuales, sino es un proceso que no está funcionando bien, que nadie está atento a Carlos, que nadie está atento a los Carlos o a las familias que llegan a urgencias de afán, sino que los dejan por ahí, que nadie los mira, que es algo muy usual en los hospitales, sobre todo que empiezan los pacientes y las familias a parecer muebles y todo el mundo pasa derecho, entra a las salas, no dice buenos días, no dice buenas tardes. Se empiezan a identificar qué está pasando en lo visible y en lo invisible. Empezamos a preguntarle a Carlos cómo te fue, qué pasó, por qué te retiraste de nuestro seguro, por qué no quieres volver a nuestro hospital. Y empezamos a activar mejoras que van a transformar esas experiencias dolorosas en vivencias humanas, donde vamos a empezar a tener una cultura real de atención centrada en la persona. Siguiente. Y cuando nosotros medimos, logramos identificar esas brechas, logramos que el hospital implemente una política institucional de acompañamiento. Un auxiliar de enfermería se encarga de explicar, contener emocionalmente y brindar actualizaciones periódicas. La familia siente que fueron tratados como personas, no solo como casos médicos. Posiblemente Carlos, si nosotros realmente habláramos de este caso, no va a volver a ese hospital. De pronto alguien le vuelve a contar que ya cambió y lo piensa, pero sí las personas que están después de haber identificado esa brecha van a experimentar una mejor atención por parte de la organización y van a seguir trabajando de manera activa y van a seguir asistiendo a esta organización. Entonces, por eso es tan importante medir y gestionar esas experiencias, anticipar sufrimientos, no podemos siempre estar quemando, apagando fuego, sino empezar a entender qué puede suceder y ahí es donde también la coproducción se hace básica.
cerrar esas brechas y empezamos a dejar que la humanización sea un gesto ocasional para empezar a hacer una práctica sistematizada que tiene unos protocolos, unos procesos, unas personas centradas en que la humanización se viva día a día, reduciendo quejas y mejorando resultados clínicos y humanos. ¿Qué barreras frecuentes encontramos porque no es tan fácil que la humanización la midamos? Porque creemos que no se mide, no se siente, todos somos lo suficientemente humanos, no hay nada que mejorar, es una cualidad emocional, espontánea, no se puede objetivizar. Nosotros somos humanos, somos médicos, somos profesionales de salud, trabajamos en salud y no nos interesa de alguna manera y no creemos que la humanización, el saludar, el tratar con respeto, con ética, el poner a la persona en el centro, comunicarnos de manera asertiva, no consideramos que sea algo que tenemos que desarrollar, por lo cual no lo medimos, pero sí se debe medir y cosas como la empatía, la capacidades como la empatía, la compasión, la comunicación asertiva, la comunicación centrada en la persona, son básicas y son competencias que podemos desarrollar. Cuando pensamos que se cuantifica de alguna manera lo que vamos a hacer, sí, anterior, lo que vamos a hacer es de alguna manera hacer que ésta se deshumanice. También ya lo que dije anteriormente, consideran que son empáticos y que al medirlo va a haber desconfianza. No conocemos las herramientas porque hay muchas herramientas para medir HCP desde lo cuantitativo y desde lo cualitativo, pero es necesario que las busquemos, que busquemos en la literatura, hay PREMS, PROMS, NPS, hay incluso medición de empatía, está la escala Jefferson, hay encuestas de satisfacción, hay una cantidad de grupos focales, cosas que se pueden hacer por montones para medir y lo importante además no es solo medir y ahora llenarnos de datos, sino volver las acciones concretas. ¿Y por qué debemos medirlo? Porque hay que trabajar en la experiencia de pacientes. Nosotros no podemos pensar que tenemos empatía simplemente porque tenemos nuevamente algunas cositas bonitas dentro de la organización, sino porque realmente es una cultura sólida donde la gente siente que la experiencia es gestos, actitudes y entornos empáticos. Lo que no se mide no se mejora. Entonces seguimos hablando de una humanización, un concepto súper intangible. Tenemos que volverlo realmente real y concreto. Y porque además empezamos a definir que estas percepciones subjetivas se vuelven datos accionables, podemos generar mejoras, se visibilizan brechas en el trato y podemos empezar a diseñar cambios concretos. Entonces, cuando nosotros medimos, esta pasa de ser una intención a una práctica real que genera culturas. Siempre cuando nosotros además vamos a planificar mejoras y cuando nosotros vamos a trabajar, recordar también todo lo que hablamos, a quién va a afectar estas mejoras en términos de coproducción. Están realmente las personas que saben sobre esta mejora, entonces vamos a coproducir también con los equipos. ¿Qué perspectivas o qué ojos no tenemos en cuenta en esta coproducción? Realmente es el momento adecuado para implementar esta mejora y qué herramientas tenemos y que nos van a dificultar que esta mejora nazca. Y este es un llamado a todo lo que hemos hablado hoy. Recuerden, es súper importante, es un llamado de Margaret Mead, pero es un llamado también de nosotros a que cambiar nuestro sistema de salud también depende de nosotros. Cada uno de ustedes ya está haciendo algo por el sistema de salud al unirse a este webinar, pero realmente siempre pensar que nunca dudes que un pequeño grupo de ciudadanos comprometidos puede cambiar el mundo. De hecho, eso solo puede lograrlo. No nos quedemos esperando siempre en políticas, en cambios del sistema, en que es que solo nos dan 20 minutos, en que realmente es que el sistema es muy agresivo, sino empecemos a pensar con lo que tenemos, qué podemos hacer para que este cada día sea mejor. Y seguramente esto es una bola de nieve que empieza a cambiar cómo es nuestro sistema y cómo es el mundo. Siguiente. Y para eso hay muchos otros espacios donde podemos seguir teniendo estas charlas, donde no se deben quedar solamente aquí en esta semana o en este mes de la atención centrada en la persona, sino
realmente trabajar desde muchos espacios y este es un espacio muy lindo que los invitamos, es presencial, pero es gratuito. Realmente es una oportunidad excelente de hablar de perspectivas del cuidado de pacientes oncológicos, es de CETIC, también en unión con Contigo y con nosotros, para que tengan esa oportunidad de unirse, de visitarnos, de estar con nosotros y seguir teniendo estas conversaciones. Y por último, también los invitamos, se va a lanzar dentro de poco un taller de herramientas para la construcción de un modelo de atención humanizada centrada en las personas. Va a haber una sesión informativa el 24 de octubre, el 29 de octubre a las 9 de la mañana para que nos acompañen, para que entiendan de qué se está tratando, de qué se trata este curso, este taller. Es un taller que vale la pena, donde podemos seguir hablando de este tipo y teniendo estas conversaciones. Y de igual manera, la importancia de trabajar en pacientes internacionales. Muchos de nosotros cada vez tenemos mayor interés en tener estos tipos de oficinas. Entonces, ¿cómo realmente lo podemos hacer mucho mejor? Al igual, esta tendrá una sesión informativa el 11 de noviembre. Entonces, los acompañamos para que conozcan más sobre este taller y qué pueden esperar de este seminario que se va a realizar del 25 al 4 de diciembre. Como siempre, Ángela les está compartiendo seguirnos en redes para saber todos estos diferentes espacios y también este taller sí tiene costo, Ana María. Y también síganos por Instagram, LinkedIn, escríbanse en nuestro movimiento y realmente fue un placer para nosotros tenerlos acá y que nos hayan acompañado en el cierre de nuestro mes de atención centrada en la persona. Que tengan una muy feliz tarde. Gracias. Muchas gracias, una feliz tarde. Gracias a todos, hasta luego, buena tarde. Muchas gracias a todos. Muchas gracias. Chao a todos. Muchas gracias.